Entonces, ¿qué es el error absoluto? Leo, faltan dos alumnos todavía. Está bien. Nos damos un minutito. Mientras que se suman al resto, le hago una pregunta a todos. ¿Con qué suelen medir ustedes o qué instrumentos conocen de medida ustedes? Instrumento de medidas, yo conozco el calibre, que lo vimos en los videos, tengo uno en casa, y Perfecto, tenés en tu regla, casa, bárbaro. termómetro, balanza. Hay una que no es una balanza, que es como una balanza, pero no me acuerdo cómo se llama. Bárbaro, muy bien. ¿Alguien tiene multímetro en la casa? ¿Saben lo que es un multímetro? Un tester, un amperímetro. Es un aparato que te permite medir corriente, voltaje, resistencia y algunas otras cositas más eléctricas, electrónicas. Bueno, ahí estamos, ¿no? Cada vez que ustedes agarren esos instrumentos, el fabricante te va a informar cuál es el error de la medida, ¿sí? Y eso se llama apreciación nominal, ¿sí? Bueno, ¿qué es el error absoluto? Es el semiancho, ¿sí? Del intervalo de incerteza, ¿sí? ¿Está bien? Para informar la cota mínima y cota máxima. ¿Sí? Desde el mejor valor, el valor esperado. ¿Sí? ¿Está bien? Tiene las unidades de la medida. Tiene las unidades de la medida. Siempre se pesa con unidades. Y te informa cuán precisa es una medida. ¿A qué decimos precisa? A cuán, si vos volvés a medir, y medís muchas veces, y medís una y otra vez, una y otra vez, cuán cerca van a estar las próximas medidas de las que vos hiciste, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en el video les mostraba, por ejemplo, la diferencia entre precisión y exactitud. A ver si... ¿Dónde dejé ese? Acá. Fíjense. Precisión le decimos a cuán cerca están las medidas entre sí. Y exactitud le vamos a decir a, si los valores están cercanos al valor real. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, fíjense
el ejemplo D. El ejemplo, perdón, el ejemplo B de B de vaca iba a decir. B de borde, ¿sí? Estoy pinchando con algo acá, no sé qué es. Oh, una rachuela. ¿Sí? Miren el ejemplo B, ¿sí? Ese ejemplo, las medidas están bastante cercanas entre sí, pero no están en el blanco, ¿sí? El blanco sería el valor verdadero de la medida, ¿sí? En cambio, el C tiene poca precisión las medidas porque no están cercanas entre sí, pero todas están rodeando el blanco. Fíjate que están todos más o menos distribuidas alrededor del blanco, que sería el centro, ¿sí? O sea, lo mejor que nos puede pasar es el punto A, obviamente, ¿no? Que es tanto preciso como exacto. El punto D carecería de la precisión y exactitud. Puede ser que nos pase que la exactitud sea influida por que no tenemos calibrado el instrumento, ¿sí? Ustedes van a usar un calibre y tienen que fijarse antes de usarlo que el 0 de la escala fija y el 0 de la escala móvil estén alineados. Si cuando ustedes tienen cerrado el calibre no están alineados, el problema que van a tener es que cualquier medida siempre van a tener un desplazamiento del valor idéntico todo el tiempo. Si está desplazado 1 milímetro el calibre, todas las medidas les van a medir 1 milímetro de más. Entonces ahí es como tener una especie de rifle con la mira desviada, pero que es muy preciso. O sea, si vos le apuntás siempre al blanco, vas a hacer que siempre tengas el punto B, ¿sí? Entonces, ahí tenés mucha precisión porque tenés un buen rifle, pero como está la mira desviada, tenés poca exactitud, ¿sí? Entonces, es un problema básico de la calibración, ¿sí? Entonces, bueno, acá está lo que le venimos hablando. Cuando vos el problema que vos tenés es que la regla que ustedes usaron tiene una mínima unidad de medida, ¿sí? Que es el milímetro, ¿sí? Entonces, a lo sumo lo que puede hacer el milímetro, la regla, es decirte la cota mínima y la cota máxima. Fíjense que te está diciendo que va a estar entre 31,6 centímetros y 41,7 centímetros, ¿sí? Entonces, ya cualquier instrumento que uses te va a definir esa cota mínima, esa cota máxima. Nunca te va a poder decir el valor exacto, ¿sí? Bueno, entonces no tenemos un valor, tenemos dos, ¿sí? Tenemos cota mínima y cota máxima. Y la forma de expresarlo es esta, con el error absoluto, ¿sí? El más menos, ¿sí? Fíjense que ese más menos, estamos diciendo que esperamos que el valor verdadero esté en un valor cercano. Si volvemos a nuestro ejemplo, vamos a poner acá las medidas sin tocar. Fíjense, ¿les parece que, miren, el intervalo que generamos acá, ¿contiene o no contiene el valor verdadero? ¿Qué les parece a ustedes? Contiene el valor verdadero. Contiene, ¿no? Porque si a 363,5 le restamos 2,38 y le sumamos, vamos a tener la cota mínima y la cota máxima. Y fíjense que dentro de ese intervalo está el valor verdadero de la hoja, ¿sí? Se dan cuenta que el valor esperado sería este es el valor esperado, y este es el valor verdadero. Bueno, el valor verdadero y el valor esperado en general se parecen. Nunca vamos a poder saber si son iguales, ¿sí? Pero se parecen, ¿sí? ¿Está bien? Entonces esa es un poco la función, ¿sí? Vos, con esto, así como está acá, con el más menos, estás diciendo, la medida verdadera está dentro de este rango. Y fíjense que lo logramos. Bueno, nunca en general vas a poder conocer este valor.
nunca la vamos a poder conocer, ¿sí? Esto está oculto. Acá para la actividad que hicimos, suponemos que es ese, porque bueno, las hojas están hechas con muy buena tolerancia, ¿sí? Con muy buena calidad, ¿sí? Por una cuestión que les comenté antes, ¿sí? Bueno, ahora, si queremos informar la calidad de la medición, tenemos que recurrir a lo que se llama error porcentual o error relativo, ¿sí? ¿Qué es el error porcentual o el error relativo? Es la relación que hay entre el error absoluto y el mejor valor, ¿sí? Si son parecidos, sonamos. La calidad de la medición es mala. ¿Sí? O sea, que informa calidad. El error porcentual y el error relativo son dos distintos, ¿no? Pero son parecidos. Entonces, ¿cómo es la cuenta? Es así. Error porcentual de X, que es la medida, sería el error absoluto dividido el mejor valor. Por 100. Y el error relativo, acá pongo una especie de epsilon para, ¿no? Usamos la nomenclatura. El error relativo de X es idéntico al porcentual, pero no tiene el 100, ¿sí? Bueno, en particular es más fácil de leer el porcentual, pero es más fácil de operar el relativo. Cuando hagas cuentas, es mejor usar el relativo, ¿sí? Una tachuela que me está pinchando. Una tachuela importante. Debo estar esquivando. Bueno, vamos a un ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos, fíjense. Ustedes van a usar en laboratorio tanto instrumentos digitales como analógicos. Y van a hacer medidas directas con ellos. ¿Qué es una medida que no sea indirecta? ¿Qué es una medida que no sea directa? No es una medida indirecta. Es una medida que vos haces con mediciones, pero también haces operaciones matemáticas con ellas. ¿Sí?
O sea, por ejemplo, aplicas una ley física. Calculas una velocidad midiendo la distancia y el tiempo, pero la velocidad no la mediste en sí en particular, sino que mediste distancia y tiempo. Las medidas directas, entonces, son las que realizás vos ya con instrumentos calibrados, ¿sí? ¿Está bien? O sea, o la que lees en una escala, por ejemplo, una escala simple como esas, o en un instrumento digital, ¿sí? Entonces acá tenemos ejemplos de instrumentos analógicos, ¿sí? Porque tienen una escala visible, ¿sí? Si vos medís una vez, el error absoluto es la apreciación nominal del instrumento, ¿sí? Básicamente la mínima división que puede tomar el instrumento, si en particular es una escala simple como una regla, vamos a ver que hay que dividirlo por 2, eso también, ¿sí? No entiendo lo que eso significa. Bueno, ahí vamos con el ejemplo. Vamos con este ejemplo, ¿sí? Mira, ¿cuánto mide cuánto mide ese objeto para ustedes? Entre En milímetros. 8,6, entre 8,6 y 8,7. 86. Bueno, 86, 87 milímetros o 8,6 y 8,7 centímetros, ¿sí? Perfecto. Sí. Bien. ¿Cómo informamos eso? Entonces, esa es tu cota mínima y tu cota máxima. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo informamos eso? ¿Cómo decimos? ¿Cómo es la forma de expresarlo? Si vos querés decir que algo está entre 86 y 87, ¿cómo expresamos esto? Más o menos. Usamos la fórmula. Bueno, pero ¿cómo? Más menos, ¿cuánto más menos y a qué valor le hacemos más menos? 0,1. Bueno, pues eso ya está en milímetros, ¿sí? Son milímetros, ¿sí? Ah, ok. ¿Cómo expresamos esto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Agarramos y hacemos un promedio entre cota mínima y cota máxima. Para tener el centro del intervalo. ¿Están de acuerdo? Queremos Sí. tener el centro de intervalo. El centro de intervalo era el valor esperado. ¿Sí? Ahí te daría 86,5. ¿Sí o no? Sí. Y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo expresas la medida entonces? L va a ser igual a ¿qué? A el valor esperado más menos el error absoluto. ¿Para cuánto sería el error absoluto para ustedes? Bueno, el error absoluto vamos a ponerlo con delta L. Tenemos que sacar el promedio, ¿no? Sería el mínimo más el máximo dividido 2. El promedio ya está, ya lo hicimos mentalmente, 86,5 acá abajo. Ahora la ¿Un pregunta milímetro? es, bueno, si vos haces más o menos 1 milímetro, estarías diciendo que la medida está entre 85,5 y 87,5. Porque tenés que sumar, Ah, 0,5 entonces. claro, 0,5. Entonces, vos fíjate que si vos querés informar esto, vas a tener que poner que la medida acá, L, vas a hacer 86,5 más menos 0,5. Entonces, básicamente, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu error? Tu error fue la mínima división de la regla dividido 2. ¿Sí? La mínima división de la regla que ustedes usaron es el milímetro. La apreciación nominal se le llama eso, la mínima división de un instrumento. La mínima variabilidad que tiene una medida con respecto a la otra se llama apreciación nominal. Apreciación nominal, ¿sí? ¿Está bien? Profe, entonces, Entonces, ¿cómo es? Sacó la cota mínima, la cota máxima, ahí pongo las la cuentas, mirá. sumó, la dividió por 2 y después la puso en la fórmula de L. Claro, ¿qué Pero, ¿cómo hacemos? sacó el 0,5? El 0,5 es así. Para sacar el error, lo que de L, haces las diferencias entre cota mínima y cota máxima.
Dividido 2. Lo que está arriba, básicamente, entonces, siempre esto, lo que está arriba, solamente lo que está arriba, esto, es la mínima unidad que puede medir el instrumento. Porque siempre te va a pasar eso. Si vos agarrás cualquier cosa que midas, lo de arriba va a ser 1 milímetro, ¿no? Porque en la regla te va a decir eso. Va a estar siempre entre un valor y otro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Esto se llama apreciación nominal. Y como Es le la mínima ponemos división más del menos en la... instrumento. Mínima división de la escala. De la escala simple. ¿Sí? Después es un criterio solamente para cuando usamos escalas simples. Entonces se llama apreciación nominal. Se me fue al negro. ¿Está bien? Entonces, ¿están de acuerdo que eso te da 0,5? Eso te da 86, bueno, 87 menos 86 dividido 2. Todo esto en milímetros. 0,5. ¿Sí? Eso es lo que hicimos, básicamente, ¿sí? Lo otro es el promedio, que es sumar. Bueno, ustedes no van a hacer esto en general. Ustedes van a tomar como regla que cuando uses escalas simples es regla, termómetro, o algún, por ejemplo, paso de precipitado que tiene volumen. Cada vez que leas una escala, vas a agarrar y tomar tu error absoluto como la apreciación nominal dividido 2. La apreciación nominal es la mínima escala dividido 2. No le decimos siempre bueno, la mínima unidad dividido 2, ¿sí? Sería. Entonces, pero la mínima unidad es apreciación nominal, ¿sí? Es el criterio que vamos a usar, ¿sí? Para escalas simples ese es el criterio, ¿sí? Voy a anotar. Entonces, voy a anotar en mi pizarrón, ¿sí? Vamos a poner acá. Medimos. Mediciones con escala simple una sola vez. ¿Sí? Se toma como error absoluto la mínima división de la escala dividido 2. ¿Está bien? Esa es la regla que tienen que usar, básicamente, ¿no? ¿Se entendió, chicos? O sea, vos te agarrás cada vez que tenés una escala simple, te fijás cuál es la mínima división. Y entonces, si quieres empezar la medición, tenés que agarrar la mínima división y dividirlo por 2. Solamente lo usás cuando es una escala simple. Las escalas simples, ¿no? Podemos acá decir Profe, no quiénes son. estaría mal escrito eso, ahí no sería, se toma como error absoluto la mínima división de la escala dividido 2. Se toma como Ah, error no, no, no. absoluto No la había mínima visto, división de la no. escala Me de 2. tapaba la pantalla. No Sí, lo había visto ahí. creo que puse eso que decís. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Se No, entiende profe, se por qué? entendió. Se entiende por qué, ¿no? Entonces, porque no nos queda otra. Si queremos expresar el intervalo, tenemos que agarrar la mínima división y dividirla por 2. Por eso vino ese dividido 2. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué se hace cuando vos tenés un calibre o un display, ¿sí?
medición con calibres, micrómetros o displays, que acá se les diría digitales, ¿sí? Instrumentos digitales. Y medís una sola vez. Se entiende que si medís muchas veces hay que hacer estadística, ¿no? Hay un dicho que dice, si vos tenés un reloj, sabés la hora. Ahora, si tenés 2 relojes, ya no lo sabés. ¿No? ¿No le parece gracioso? Porque los 2 relojes te pueden marcarían diferente. Entonces es, ¿no? Como un poco gracioso la frase, ¿no? Escuché la frase, profe. Por eso La lo decía, repito. por eso no me río. Ah, bueno. Atento si te reís. Si tenés un solo reloj, sabés la hora. Si tenés 2 o 3 o más relojes, ya no la sabés la hora. ¿Sí? Porque ahora ya tenés que generar, ya los relojes pueden tener diferentes tiempos, ¿sí? Indicar diferentes horarios, ¿sí? Nada, es un chiste. Sí que la sabés la hora, siempre la sabés. Lo que nunca vas a poder conocer es la hora exacta, ¿sí? Lo que vos siempre vas a tener es un intervalo, ¿sí? Pero es gracioso eso, nada más. Aparece, después le voy a pasar el nombre de la película, que todo transcurre en la oficina de medidas de París. Y ahí estaba el metro patrón y está la discusión un poco del reemplazo del metro patrón del kilogramo por la balanza de potencia, ¿sí? Después le voy a pasar la película, creo que se llama 21... Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, si no, no se llama 21 gramos o por ahí, ¿sí? Ahora después se lo paso, si lo quieren ver. Es una película medio de amor, ¿sí? Así que bueno, si la pueden ver también. La pueden ver en su casa acompañados. De paso ven algunas cositas interesantes de la oficina de medidas que, bueno, son importantes, ¿no? Acá tenemos mucha gente en la Facu, sobre todo en Física 2, que viene del INTI y que justamente se encarga, es nuestro organismo que se encarga de hacer las certificaciones de medidas, ¿sí? Son los que te van a la estación de servicio y se fijan en la expendedora si efectivamente te está tirando 1 litro o te tira menos, ¿no? Si vos confías ahí cuando vas a cargar nafta, imagínate que te chorean 1 litro cada vez que cargas, es un montón de plata, ¿no? Bueno, imagínate que lo hagan, capaz que no tan drástico, que lo hagan con unos mililitros. A la larga es un montón de dinero. Entonces, el INTI se encarga de certificar cada vez que hay un instrumento mediando en una compraventa, ¿no? Y un ingeniero electrónico puede trabajar en el INTI, justamente es una fuente de trabajo importante, todo lo que es metrología. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un calibre o un display? Vamos a verlo, ¿sí? Después Marce le va a enseñar a medir con el calibre. Es más, tengo algunas fotos preparadas justamente que quería compartir con ustedes cuando vos me digas, de algunas piecitas que tengo acá medidas. Dale. Ahora, bueno, lo que había quedado decir, ¿qué es el error relativo y qué es el error porcentual, sí? Antes de pasar a los instrumentos digitales, había quedado un ejemplo. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero quedó un ejemplo por dar, ¿sí? El error porcentual o el error relativo te informa la calidad de la medición, ¿sí? ¿Cuánto se parece el error a la medida? Si se parecen, sonaste. Es una mala calidad. Por más que sea poco el error absoluto, si se parece a la medida, ya no tiene sentido. Vamos a mostrar un ejemplo. Suponete que querés medir 2 cosas. ¿Yo qué estoy mostrando? Estoy mostrando, a ver. No sé si estaba mostrando la Ahora animación. está Todavía la no se ve nada, pantalla con ustedes. Ahí. ¿Estaba mostrando esto antes? No, ¿no?
Ahí está mostrando Ahí va. la Suponete hoja. que mido dos cosas. Mido con un calibre que su apreciación nominal, o sea, la mínima división que tiene es 0,05 milímetros. ¿Sí? Bueno, ya le estoy adelantando. En calibres, el error absoluto es la mínima unidad de medida. Directamente la apreciación nominal. Y en digitales también. ¿Sí? Suponete que medís una cañería de 1 pulgada y un cable de 2 milímetros. ¿Está bien? Ahora, se dan cuenta que tienen el mismo error absoluto, porque lo medimos con el mismo instrumento que tiene la misma apreciación nominal. Lo mínimo que puede medir ese calibre vigesimal, se llama es 0,05 milímetros, o sea, la 20ª parte de un milímetro. Ahora, se dan cuenta que usé el mismo calibre para los dos medidas, para tanto la cañería como el cable. Tienen la misma precisión, pero la calidad no. ¿Cuál tiene más calidad? Sí. ¿De la cañería? La cañería. Porque ya se parece bastante, ya se parece más el error con el cable. Fíjense, ya se parece mucho menos el error absoluto a la cañería que al cable. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la cañería el error representa menos del 0,2% de del valor esperado, ¿sí? En cambio, para el cable representa más del 2,5%, ¿sí? Entonces, la precisión es la misma, la calidad no. Conclusión de acá. Mientras midas algo más cerca del cero del instrumento, peor calidad vas a tener, ¿sí? Mientras midas algo más cerca de lo mínimo que puede medir el instrumento, peor calidad vas a tener. Lo mejor es siempre medir desde la mitad entre el mínimo y lo máximo que puede medir el instrumento para al máximo, ¿sí? Al máximo que puede medir, ¿sí? ¿Está bien? Entonces vos cuando agarres un Discúlpame, Leo. instrumento... Sí, Sí, no. Tengan en cuenta, para los que vayan a hacer mediciones con aparato electrónico, fíjense que generalmente suelen tener varias escalas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer justamente con este criterio es ajustar la escala con la que, de acuerdo a lo que ustedes estiman que va a ser el valor que van a medir. sí, sí. Y nunca, por lo tanto, medir algo cerca del mínimo de la escala. ¿Está bien? Porque ahí entonces tendrías mucho error porcentual o mucho error relativo. Profe, no entiendo por qué cuando el porcentaje es alto está mal, la calidad es mala. Porque se parece más el error a la medida. O sea, acá estamos diciendo que, fíjate la ecuación como es, acá la tenés ahí a la derecha, arriba. El error porcentual o el error relativo es agarrar el error y dividirlo por la medida, el valor esperado, lo que vos medís, ¿sí? Entonces estás viendo cuánto representa el error absoluto respecto a la medida, si es parecido o no. Si esto se parece si te adhería 100%, estaría diciendo que el error vale lo mismo que la medida. ¿Sí? ¿Está bien? Eso no está bien, no debería ser así, no estamos buscando la medida exacta. Imagínate que yo te doy, voy a escribir esto. Imagínate que yo te diría esto. Bueno, mi medición anterior me da así. 87 más menos 30 milímetros. ¿A vos qué te parece? ¿Qué medición es mejor? ¿La primera o 87 más menos 1 milímetro? Para vos cuál es mejor? No sé, no sabría decirlo. Y es mejor la segunda porque tiene menos error. O sea, vos esperás, tu objetivo es tratar de definir
con la mayor precisión y mayor calidad un objeto, ¿sí? El de arriba, fíjate que ya 30 se parece bastante a 87, ¿sí? Sería el 30, parecería que es el 30% del valor, ¿sí? En cambio 1 milímetro 87 se acercaría al 2%, ¿sí? O sea, acá está, ¿no te das cuenta que arriba estableces un rango muy grande? Y dices, no tenés tanta definición de lo que estás midiendo. Estás diciendo que puede valer entre 107 y 57. O sea, no me estás dando un margen más pequeño de error, ¿sí? ¿Está bien? Sería lo que hicimos el margen de error. Bueno, el margen de error acá lo estamos midiendo con dos cosas. Con el error absoluto y con el error porcentual. Las dos tenés que tener en cuenta, no uno solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos acá, mirá, acá el error absoluto fue el mismo, pero la calidad no. Entonces hay que tener en cuenta los dos, ¿sí? Por ejemplo, un criterio en la materia que usamos solamente en física, porque eso lo define la industria o lo define el lugar donde estés. Para nosotros, una buena medida es la que tiene una calidad del menos del 2%. ¿Sí? Para laboratorio, para nosotros lo que decimos, si ustedes logran medidas con una calidad del menos del 2%, listo, estamos contentos. Si superan el 2%, y bueno, de ahí veremos, lo charlamos, pero ya es una alerta, decir qué pasó, por qué te dio tanta mala la calidad, ¿sí? ¿Sigo, Farías, o tenés dudas todavía? Entonces, tiene que haber una mayor diferencia posible entre la cota máxima y la mínima. Y entonces va a dar menos porcentaje y eso está bien. Si se parece la cota mínima y la cota máxima, hay menos diferencia, te da menos error porcentual, pero solamente estás mirando ahí, la diferencia sería el error absoluto, ¿sí? O sea, no, por ese lado no va, por lo que dijiste no. O sea, Claro, vos yo tenés que dije que tratar, cota máxima y fíjate, mínima. acá mirá, esto míralo. Se tienen que ser muy diferentes el numerador y el denominador para que la calidad sea mejor. ¿Quiénes son el numerador y el denominador? Bueno, arriba el error absoluto y abajo la medida. Comparar la medida, ¿sí? El valor esperado, ¿sí? Mientras más diferentes sean, mejor. Tiene que ser, a lo sumo, estamos esperando que el error absoluto sea a lo sumo el 2% de la medida, ¿sí? Entonces sea el 0,02 la división, ¿no? 0,002, ¿sí? O sea, al revés de lo que dijiste, esperás no solamente que la cota mínima y la cota máxima se parezcan, sino que si se parecen, su diferencia es menor. Pero además, esa diferencia la tenés que comparar con el promedio de la cota mínima y la cota máxima. Las diferencias entre la cota mínima y la cota máxima tienen que ser mucho más chica que el promedio de las dos. ¿Sí? Así sería dicho en los términos que vos lo dijiste. Pero yo prefiero que uses error absoluto a partir de ahora. No que te quedes hablando tanto de la cota mínima y cota máxima, porque en general no ves eso. Vos ves, cuando medís, tomás una medida, que es el mejor valor, y ves el instrumento, cuál es la apreciación nominal. Entonces no estás hablando ahí tanto de... No es evidente que te da la cota máxima o la cota mínima. Te da un valor y te dice más menos. Entonces ya está. ¿Sí? Podés reconstruir con eso cota mínima y cota máxima. Bueno, se va a cortar. Además, Dale, Marce, sí, dale vos. además tengan en cuenta que en los planos, cuando ustedes vean, siempre cuando se hace referencia, están acotados así, ojo. ¿En qué planos? En los planos mecánicos, por ejemplo, pero generalmente también, bueno, también cuando usted, por ejemplo, le aparece en un capacitor o algún otro elemento electrónico, le ponen más menos o le hablan en porcentaje o en valor absoluto. Claro, Es decir, la calidad, es la decir que tolerancia. la calidad, lo que llaman la calidad, sí. Es Calidad, decir, que le van a tolerancia. aparecer así, no es